Ahora vamos a entrar al siguiente periodo, el periodo de la Iglesia medieval, y hemos marcado las fechas del año 476 al año 1517. 476 que marca la caída definitiva del Imperio Romano, y el año 1517, que es el año donde inicia un movimiento que vino a revolucionar el statu quo de la Iglesia Católica Romana. Un movimiento que vino a traer muchos cambios en el escenario religioso, no solamente a nivel local, en donde se desarrolló este movimiento, que estamos hablando en Alemania, allá en Europa, sino que fue un movimiento que influyó e impactó en todo el mundo. Y es el movimiento de la Reforma Protestante. Vamos a empezar. Este es uno de los periodos más largos que vamos a ver, y vamos a tratar de sintetizarlo y rescatar cosas importantes de este periodo de la Iglesia medieval. Vamos a iniciar con el papado. ¿Cómo se origina? ¿Cuál es el origen del papado? Ustedes tienen que saber que la Iglesia Católica Romana no solamente sostiene, sino también defiende con vehemencia que el primer papa fue el apóstol Pedro. Hemos visto que es muy probable que definitivamente Pedro sí estuvo en Roma, pero desde el punto de vista bíblico y también histórico, no hay evidencias de que Pedro haya sido reconocido como papa. Sino lo que pasa es que a estas alturas de la historia, el obispo de Roma ya tiene un reconocimiento más allá de otros obispos y empieza a sobresalir. Y entonces empieza a surgir esa idea de alguien que esté por encima de los obispos, de alguien que esté por encima de las iglesias locales, pero que tenga un reconocimiento universal, y surge la figura del Papa. Entonces, con esto, con lo que tienen en la historia, la Iglesia Católica, lo que hace es que aplica una hermenéutica. Podríamos hablar de una hermenéutica convenenciera, es decir, aplica una hermenéutica en la que, según su hermenéutica, descubre que el apóstol Pedro fue el primer papa. Pero nunca vamos a encontrar en la Biblia eso. No vamos a encontrar en la Biblia ni que se refiera o que insinúe que Pedro fue el papa. Y pueden usar algunos pasajes de la Biblia, pero que es una hermenéutica, es una interpretación respaldada por la tradición, respaldada por la manera en cómo se ha desarrollado y ha surgido la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana como tal no se parece absolutamente en nada, en aspectos medulares y fundamentales, con la iglesia primitiva que nació en Jerusalén, o con la iglesia que se desarrolló y creció en el siglo I. Y vamos a ver varios aspectos de por qué no se parece. El término papa, que hoy se emplea en el occidente para referirse exclusivamente al obispo de Roma, no siempre tuvo ese sentido. En épocas antiguas se le aplicaba a cualquier obispo distinguido, sin importar si era el obispo o no de Roma. La cuestión más importante es el modo en que el Papa de Roma llegó a gozar de autoridad que tuvo durante la Edad Media. La mayor parte de los historiadores, tanto católicos como protestantes, concuerdan, ya lo dije, que Pedro estuvo en Roma y que probablemente murió en esa ciudad durante la persecución de Nerón. Pero no hay documento antiguo que diga que Pedro transfirió su autoridad apostólica a sus sucesores. Es decir, no hay ninguna evidencia documental que diga que Pedro, estando en Roma, le transfiere a alguien. Y como se quiera ver, que a lo mejor en una ceremonia está otra persona y le dice unas palabras
y ora por él y le pone la mano y bueno, y podemos decir, bueno, y le está transfiriendo la autoridad papal al siguiente obispo de Roma. Pero no hay ningún documento que hable acerca de eso, no existe. Durante los primeros siglos de la historia de la Iglesia, el centro numérico del cristianismo estuvo en Oriente, y por tanto los obispos de ciudades importantes en el ámbito religioso como Antioquía y Alejandría tenían mucha más importancia que el obispo de Roma. Es decir, si debía de haber un lugar en el que Dios levantara a un papa, ¿por qué fue Roma? Si había otros centros que tenían más presencia o tenían más derecho por lo que significaba. Antioquía, y donde vemos que surge el movimiento misionero con el apóstol Pablo, o Alejandría, que se convierte en la cuna de la teología de aquel tiempo, una teología impulsada por Clemente de Alejandría, por Orígenes. Pero también se encuentra, y también está otra ciudad, Constantinopla, aunque bueno, Constantinopla tendría más importancia porque en este tiempo fue la capital del imperio romano. Pero Roma es la que surge y Roma es la que toma la batuta. A la postre, la iglesia quedó dividida en 5 patriarcados. Hablamos en Jerusalén, que ahí ese es otro lugar emblemático, que si deberíamos de pensar, estoy hablando de manera hipotética, que si debemos de pensar un lugar en el que se levantara un papa, un personaje importante, pues debía haber sido Jerusalén. Está Jerusalén, está Antioquía, está Alejandría, Constantinopla y Roma. Y a diferencia de Roma, lo que es en Alejandría, Constantinopla, Antioquía, se les reconoce a estos obispos que vienen siendo como lo que quiere hacer Roma, como patriarcas. Así que hay patriarcas y empieza a haber una lucha por el poder y por el reconocimiento. Voy a explicar dos razones por las que el obispo de Roma sobresalió de los demás. La primera, una cuestión geográfica y del imperio romano. Cuando Constantino decide cambiar la capital del imperio, de Roma a Bizancio, que después surge la ciudad de Constantinopla, cuando él decide hacer eso, entonces la capital romana tiene un vacío político. Entonces el obispo de Roma empieza a tomar cierto papel que le favorece para su crecimiento. Ese es un factor. El cambio de la capital le permite al obispo de Roma involucrarse en asuntos políticos y tener cierto reconocimiento. El segundo aspecto que favoreció es el siguiente. En el oriente están Jerusalén, en la parte sur está Alejandría, luego está Constantinopla y está Antioquía. Estos 4 centros importantes, cuando tenían algún conflicto doctrinal, quien actuaba de manera imparcial era el obispo de Roma. Entonces, esta situación, estos conflictos entre estos 4 patriarcas, estos 4 obispos, le favorecía al obispo de Roma porque lo consultaban o le pedían que interviniera para poder dar su punto de vista. Así que esos 2 factores hicieron que el obispo de Roma empezara a ascender y empezara a tener cierta preeminencia sobre los demás. Vamos a hablar del primer obispo que muchos historiadores, y así lo vamos a considerar también nosotros, es el primer papa. Hablamos de León I, León el Grande. Muchos lo consideran como el primer papa, de manera implícita, y
para efectos de historia lo vamos a ver así también nosotros. Mientras en el Oriente se dudaba de su autoridad, en Roma y sus cercanías esa autoridad se extendía aún fuera de los asuntos tradicionalmente religiosos. Un ejemplo, en el año 452, antes de la caída definitiva del Imperio Romano, que es 473, llegaron un grupo de bárbaros dirigidos por un tal Atila, invadieron Italia. Entonces León partió de Roma y se dirigió al campamento de Atila, fue a negociar. Se entrevistó con este jefe bárbaro. Todos le tenían miedos a Atila, es más, tenía el apodo del azote de Dios. Ellos le tenían mucho miedo a Atila. Tras su entrevista con León, Atila abandonó su propósito de atacar a Roma. ¿Qué platicó? ¿Qué le dijo? No sabemos. Pero de que fue persuasivo, lo fue. Es lo que yo decía anteriormente. Esta situación le ganó prestigio, le dio fama. Entonces el papado, o en este caso León, vino a llenar un vacío político, así que vino a ofrecer cierta estabilidad política y un mayor reconocimiento como obispo de Roma. En León encontramos ya los primeros argumentos que a través de los siglos se aducirán en pro de la autoridad papal. León fue papa durante un periodo de relativa anarquía en Italia y buena parte de su grandeza estuvo en saber llevar el vacío creado por esa anarquía. Deben de recordar ustedes que esa anarquía se ha dado por la introducción de otros grupos bárbaros. El emperador ya no tiene tanto poder. Los grupos bárbaros empiezan a crear pequeños reinos en diferentes regiones de Europa. Pero entonces esta es la característica de León I, León el Grande, su habilidad política y que le trajo ese prestigio y que podemos reconocer entonces como el primer papa. Gregorio el Grande. Este es otro personaje importante. Gregorio nació alrededor del año 540 después de Cristo en la ciudad de Roma. Estuvo en el monasterio de San Andrés, ascendió muy rápido, fue hecho abad y estuvo muy cerca de un papa, en ese entonces el Papa Pelagio, que fue ayudante y secretario de este papa. Después de la muerte de Pelagio, Gregorio es nombrado papa. Una de las primeras medidas de Gregorio fue pedir al emperador que no confirmara su nombramiento. Finalmente la carta fue interceptada, no llegó. Para defender la ciudad frente a los lombardos, Gregorio solicitó ayuda a Constantinopla. Por falta de apoyo, Gregorio se vio obligado a actuar por cuenta propia. Quiero explicar aquí algo. ¿Por qué se dirige a Constantinopla? Bien, en la parte occidental de Europa, que estamos hablando de la parte de Italia, de Francia, de Alemania, toda esa parte había sido invadida por los bárbaros. Así que ahí había pequeños reinos. Pero en la parte oriental, donde está Constantinopla, toda parte del Asia Menor y parte del norte de África, todavía sigue el emperador. Entonces, ya no es el emperador del Magno Imperio Romano que había anteriormente, pero sigue gobernando una parte de lo que fue el Imperio Romano. Entonces, quiero explicarlo para que ustedes lo comprendan. ¿Y por qué estaba solicitando Gregorio ayuda a Constantinopla? Por falta de apoyo, Gregorio se ve obligado a actuar por cuenta propia, y por ello se ha dicho que fue el fundador del poder temporal del Papa. Gregorio adoptó medidas en pro del celibato eclesiástico, fue el primero que introdujo de manera formal el concepto del celibato eclesiástico. Es decir, todos aquellos que aspiraran al sacerdocio deberían de practicar la abstención sexual, es decir, no tener relaciones sexuales. Esta medida en pro del celibato paulatinamente se había generalizado en Italia, pero que muchos no cumplían. Mediante la simple política de intervenir en diversas situaciones y hacerlo casi siempre con tacto y habilidad diplomática, Gregorio extendió la esfera de influencia del papado. La obra de Gregorio tomó siglos en llegar a su completo desarrollo y en el entretanto los periodos de corrupción y escurantismo fueron más frecuentes que los breves momentos de luz y reforma. ¿Qué pasa aquí? León pone las bases, lo reconocen los historiadores como el primer papa, pero Gregorio el Grande no solamente ocupa esa base, sino empieza a extender su dominio territorialmente.
no solamente va a ser Italia, sino va a extenderse fuera de los límites o las fronteras de Italia. Agustín se había aventurado, recuerden Agustín de Hipona. Una de las cosas que Agustín de Hipona dijo, hizo nada más una mención, no creó una doctrina, pero sí hizo mención. Él decía que quizá habría un lugar donde quienes mueren en pecado han de pasar por un proceso de purificación antes de pasar a la gloria. Entonces Agustín de Hipona tenía esa idea y la expresó. Él lo que dice, bueno, las personas que mueren en pecado a lo mejor están en un lugar donde son purificados y después pasan a la gloria. Bueno, Gregorio el Grande, tomó esas palabras de Agustín de Hipona y basándose en esa conjetura, él declara que indudablemente hay tal lugar y procede entonces, recuerden, Gregorio el Grande, Gregorio, es el que desarrolla una doctrina que después tendría mucha influencia en la Iglesia Católica Romana. Desarrolla la doctrina del purgatorio. La doctrina del purgatorio. Se enseña que uno de los modos en que los vivos pueden ayudar a los muertos a salir del purgatorio es ofrecer misas en su nombre. Y hasta la fecha, muchos adeptos al catolicismo lo practican, hacen misa e interceden y ofrecen esa misa para que pueda salir de este lugar de purificación que es conocido como el purgatorio, para poder pasar a la gloria. Gregorio sencillamente aceptó todas las creencias, supersticiones y leyendas de su época como si fueran la verdad evangélica. Y aquí creo que es pertinente explicar un concepto, porque la Iglesia Católica no solamente se basa en la Biblia para desarrollar su doctrina, desarrollar sus dogmas, sino también en la tradición. Es decir, cuando hablamos de tradición, hablamos de esa enseñanza oral y que para ellos tiene inspiración divina y que la tradición, a la par de la Biblia, ahí está presente. Por ejemplo, la cuestión del desarrollo de la doctrina de la Virgen María, muchas cuestiones de dogma tienen que ver con la tradición antes de que con una enseñanza clara que viene en la Biblia. Y esta situación les permite desarrollar doctrinas que siendo objetivos o siendo sinceros, no aparecen en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras. Muy bien. Bueno, esto es en cuanto a Gregorio el Grande. Hemos hablado de León el Grande, Gregorio el Grande. Los sucesores de Gregorio son Bonifacio II. Logró que el emperador le concediera el título de obispo universal. Vean cómo se le va dando forma a este modelo de iglesia con esta jerarquía y van integrándose más situaciones hasta que finalmente vemos a finales o a mediados del tiempo medieval, de la época medieval, una iglesia ya católica romana bien consolidada y bien estructurada. Entonces se le concedió el título de obispo universal. Aparece también Gregorio II, Gregorio III. Aquí ya empieza a surgir esta idea de tomar el nombre de algún antecesor. Gregorio I, que fue Gregorio el Grande. Entonces, aquellos que veían o que coincidían o había empatía con ciertas formas de cómo trabajaron los anteriores obispos de Roma, empieza a tenerse la costumbre de tomar el nombre de este antiguo obispo, pero a distinguirse por medio de los números romanos. Entonces aparece Gregorio II, aparece Gregorio III, el papa de ahora se llama Francisco. El día de mañana, si aparece otro papa que se identifica con este papa, pues se va a llamar Francisco II, y así sucesivamente. Este actual papa pues se inspiró en Francisco de Asís. Francisco de Asís, que se caracterizó por su austeridad,
por vivir en la pobreza y ser una persona, ayudar en lo más que pudiera al prójimo. Por cierto que me estoy acordando de una anécdota de Francisco de Asís. Muchas veces él era de una familia pudiente y muchas veces su familia pues le daban dinero, le ofrecían cosas y él inmediatamente iba y la compartía con los pobres o se la regalaba a los pobres. Y él tenía una obsesión por ayudar a la gente pobre, al grado de que literalmente se despoja de todo y se dedica al monasterio. Fue monje y a vivir una vida ascética, una vida contemplativa y una vida para ayudar al prójimo. Entonces, esta es la cuestión de los papas. Por eso, bueno, aparece Gregorio II, Gregorio III. Ellos convocaron concilios que se reunieron en Roma y condenaron a los iconoclastas. ¿Qué son los iconoclastas? Bien, los iconoclastas fueron un grupo de personas que se oponían a las imágenes. ¿Recuerdan lo que les dije acerca de que si bien es cierto que la Iglesia Católica llega a tener un poder muy fuerte, llega a tener un control, que a la par de esto, siempre ha habido un remanente, siempre ha habido cristianos, siempre ha estado la verdadera Iglesia de Cristo, ha estado siempre. La Iglesia ahí ha estado. Entonces, aparece este grupo de personas que están en contra de las imágenes, porque ya hay un problema con las imágenes. Y todo empieza a surgir, ustedes han de recordar, yo les mencioné acerca de los primeros mártires y cómo empiezan a reunirse en esos lugares, pues para tener presente la memoria de los mártires, pero después estos mártires son venerados como santos y no precisamente como utilizamos dentro del cristianismo el término santo, que somos apartados de Dios, sino como personas ya perfectas y casi podríamos decir que sin pecado. Entonces se tiene esa concepción y se empiezan a dibujar imágenes, así que se empieza a venerar esas imágenes. Y este grupo, reconocido como los iconoclastas, rechazan esto. Bien, ellos se reunieron en un concilio, que es la forma como actualmente resuelven algunas cuestiones que desde la perspectiva de la Iglesia Católica Romana creen que le está afectando y declaran o dicen por qué está mal aquello, por qué está mal esto y por qué están bien ellos. Hasta Gregorio III, la elección de un nuevo papa no se consideraba válida mientras no fuese ratificada por el emperador. Vemos esa unión entre la Iglesia y el Estado. Entonces el emperador era el que ratificaba el nombramiento del papa, quedaba ratificada por el emperador. Ahora estamos hablando de emperadores, estamos hablando de regiones pequeñas. Por ejemplo, un emperador que tenía parte de Francia y una parte de Alemania, entonces era emperador. Pero no pensemos como los emperadores del tiempo del imperio romano. Después de Gregorio ya no se buscó esa ratificación, es decir, ya no se buscaba que el emperador reconociera a los papas, puesto que el papado se había vuelto una posición territorial y puesto que gozaba además de gran prestigio y autoridad en otras partes de Europa, eran muchos los que lo codiciaban, no por razones religiosas, sino puramente políticas. Así que la figura del papa se empieza a tener una influencia en casi toda Europa, empieza a tener un reconocimiento y muchos, no por cuestiones religiosas, sino por cuestiones políticas, anhelan o quieren ser papas. Hay un periodo de mucha corrupción en el que la historia y lo constata, y ustedes pueden verlo, que inclusive en ocasiones se llegó a comprar este puesto con dinero y tuvieron varios conflictos. No los vamos a tocar, pero uno de esos conflictos provocó la separación y los papas, el papa que estaba en Roma, que ayer era en Italia, la sede, se fue a Aviñón, a Francia, hubo cismas, hubo separaciones, hubo pleitos por el poder. Ha sido una historia lamentable y triste de la Iglesia. Muy bien. Entonces ya no se buscó la ratificación, el Papa llegó a tener más poder. Después de la muerte de Pipino, el rey de los francos,
Le sucedieron sus dos hijos, uno de ellos fue Carlomagno y el otro Carlomán. Entre ellos se dividieron el reino, pero muere Carlomán en el año 771 después de Cristo y Carlomagno se posicionó de los territorios de su hermano. Carlomagno, entonces es el emperador franco, y en el año 800 aparece un papa, el Papa León III. Este papa lo estamos mencionando porque este papa hizo algo. Presidió un culto solemne y en ese culto se encontraba presente Carlomagno, el emperador, con toda su corte. Así que con una gran multitud y al terminar el culto, el papa toma una corona en sus manos, camina hacia donde está el rey Carlomagno, lo coronó y dijo lo siguiente: Dios le dé vida y victoria al grande y pacífico emperador. La elección de cada nuevo papa, entonces, a partir de este hecho, no era válida mientras no fuese confirmado por el emperador de Constantinopla. Ahora un papa se atrevía a coronar a un rey con el título de emperador. Voy a explicar lo que acabo de decir. En Oriente está Constantinopla, y ahí los patriarcas, porque ellos tenían su patriarca, que era más o menos una figura similar al papa, era reconocido por el emperador. Pero acá en Roma es a la inversa. O sea, el papa reconoce al emperador. En virtud de la acción de León III, habría un emperador en Occidente y el papado se colocaba definitivamente fuera de la jurisdicción del Imperio de Oriente. Así que este papa tiene una buena relación con el emperador de Occidente y empieza a seguir tomando más fuerza el papado en Roma. Estos son algunos papas que hemos mencionado y que deben de tener ustedes presentes.